Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más, una entrega más de Las Edades del Totalitarismo con el historiador Ricardo López Gottig desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy llegamos a un capítulo que resulta bastante conocido, ya que esto de lo que vamos a hablar, la conferencia de Wannsee, ha sido donde se ha diseñado lo que se llamó eufemísticamente la solución final, o sea, la aniquilación de los judíos de Europa, ¿no? Exactamente, en la conferencia de Wannsee, que originalmente estaba pensada para diciembre de 1941, pero justamente en ese mes, primero se produce una contraofensiva soviética contra las tropas alemanas. Por otro lado, es cuando Japón comienza la guerra contra Estados Unidos y por consiguiente Estados Unidos declara la guerra a todos los países del eje, incluyendo Alemania. En ese contexto, entonces, la conferencia de Wannsee se pasa para el 20 de enero de 1942. Todavía estamos en la etapa en la que el eje está con posibilidades de ganar la guerra, pero ya hay algunas señales de alarma y que indicaban que la guerra iba a ser mucho más larga de lo que originalmente pensaban los líderes de la Alemania nazi. A mediados de 1941, cuando ya se había comenzado la invasión a la Unión Soviética y por lo tanto ya estaban desplegándose los Einsatzgruppen en territorio soviético, aniquilando judíos con esos fusilamientos masivos, y también ya con la aplicación de los inicios de lo que iba a ser la política del espacio vital. Ahí es donde Hermann Göring encarga a un personaje clave de las SS, que era Reinhard Heydrich, que diseñaran lo que iban a conocer como la solución final. Un eufemismo que, como muy bien señalas, significaba el exterminio de los judíos. Fijémonos que nunca dejaron documentación en la cual plasmaran claramente cuáles eran los propósitos. Si hubo documentación, también fue destruida, pero siempre se cuidaron en que no dejaran registros escritos con nada muy claro. Siempre hubo muchos eufemismos. El mismo Hitler daba las órdenes en forma oral, nunca por escrito. De modo que el eufemismo de la solución final, vamos a ver cómo es que se aplica en las acciones, más que en las palabras. Bueno, el 20 de enero de 1942 tiene lugar esta conferencia en la cual se reunían jerarcas de las SS y del Ministerio de los Territorios Ocupados en el Este. Ese ministerio estaba a cargo de Alfred Rosenberg, en el cual se ponen de acuerdo en diseñar cómo va a ser el exterminio. En principio lo que van a determinar y van a dejar por escrito, y tengamos en cuenta que el secretario de Actas fue nada menos que Eichmann en esa reunión, fue una reunión relativamente breve, poco más de, habrá sido 1 hora y media aproximadamente, en la cual primero hacen un raconto de cuántos judíos vivían en Europa, ya sea en los países conquistados por el eje como aquellos que eran neutrales o abiertamente enemigos contra el eje. Y el cálculo aproximado al que llegan era 11 millones. El único territorio que consideraban Judenfrei, es decir, libre de judíos, era Estonia, en donde ya el proceso de exterminio había llevado a la aniquilación de toda la población judía, pero el resto calculaban aproximadamente que había 11 millones de judíos repartidos por el continente europeo. Lo que establecía este llamado plan de la solución final era el transporte de todos los judíos de Europa hacia el este. Y tengamos en cuenta que es en el este europeo, más precisamente entre Polonia, Bielorrusia y Rusia, es donde se ven instalar los campos de exterminio. Y es la etapa en la que ya vimos cómo se iban instrumentando las cámaras de gas, primero con unos camiones
y luego van a ser aplicadas directamente en los campos de exterminio. También en esta conferencia se analiza la resistencia física que iban a tener algunos judíos y que consideraban que, bueno, que estos por unas causas naturales iban a resistir, que iban a ser utilizados en la mano de obra. Tengamos en cuenta que durante la guerra Alemania utilizó gran parte de mano de obra esclava, ya sea de la Unión Soviética, de Polonia, de los territorios conquistados y obviamente de aquellos que estaban recluidos en los guetos. Bueno, calculaban que había un porcentaje de judíos que iban a tener la resistencia física necesaria para hacer esos trabajos y que consideraban que era un problema al futuro porque claramente el objetivo era el exterminio, con lo cual ningún judío debía sobrevivir y mucho menos aquellos que tenían una capacidad física de resistencia, porque la idea es que no quedara ninguno. Siempre tengamos en cuenta que acá estamos hablando de un concepto biológico de la política, con lo cual no había espacio alguno para la supervivencia de ningún judío en el continente europeo. Y otro tema que analizaron, que no era menor, era el de aquellos que eran, de acuerdo a las leyes de Nuremberg, no eran totalmente judíos. Es decir, para las leyes de Nuremberg, judío era aquel que tenía 3 abuelos de origen judío. ¿Y qué pasaba con aquellos que tenían 2 abuelos, por ejemplo, o que eran matrimonios mixtos y habían tenido hijos? Entonces, ¿cuál era el estatus, ¿no? Y lo cierto es que ahí van viendo que había que establecer algún tipo de limitación, es decir, restringir más aún el concepto de quién era judío, porque justamente como la política era de aniquilación, tenían que ir estrechando cada vez más el concepto de lo que era ser judío, y en esto también englobaban entonces también a aquellos que consideraban los Mischling, es decir, aquellos que eran mezclados de alguna forma. Estas actas van a quedar, las actas de la conferencia de Wannsee, y van a servir posteriormente para los juicios de Nuremberg. Y también tengamos en cuenta que el testimonio de Eichmann, cuando luego fue detenido y llevado a Jerusalén, en donde se hace el célebre juicio, ahí él relata que primero que se habían utilizado eufemismos, que luego de la conferencia hubo una reunión mucho más distendida en la cual estuvieron comiendo y charlando en forma más casual. Bueno, ahí se habló directamente de exterminios, de aniquilación, de muertes. Es decir, que en la documentación lo que se hizo fue dejar plasmado en líneas generales lo que iba a ser la política de exterminio, pero que después en las acciones había como una serie de lineamientos que todos tenían claro. Acá lo que va a quedar bien establecido es que el rol principal en la política de exterminio va a estar en manos de las SS. En principio, cuando comienza la invasión a la Unión Soviética, había una especie de competencia entre el Ministerio de los Territorios Ocupados en el Este, a cargo de Rosenberg, y por el otro lado, las SS. Entonces, aquí va a quedar claro en esta conferencia que el rol del exterminio y de llevar adelante esta política va a estar a cargo de las SS. De modo que va a ser una conferencia de planificación de lo que se va a conocer luego como la solución final o el Endlösung, como se dice en alemán, y que va a establecer claramente la arquitectura del genocidio. Y bien vale recordar, como vimos la semana pasada con el tema de Lemkin, que un genocidio es una política sistemática y deliberada de exterminio, con lo cual acá tenemos una documentación que deja muy bien en claro que esta política realmente existía y que todo aquello que sostienen los negacionistas o los llamados revisionistas de la historia de la Shoah dicen, bueno, que Hitler no sabía o que simplemente era un transporte.
bueno, los testimonios señalan claramente que sí había una decisión tomada desde lo más alto de la Alemania nazi para llevar adelante esta política de exterminio. Realmente lo que más o menos conocíamos, pero ahora con información más fundada. Me llama la atención un dato que has dado, que esta reunión en definitiva duró muy poco, ¿no? Hora y media, aunque a este castillo, con los medios de la época, pues llevaba varias horas llegar desde Berlín o desde otros destinos. Sí, claramente había un consenso de qué era lo que había que hacer, ya las decisiones estaban tomadas y básicamente era una reunión de instrucciones de qué era lo que había que hacer. No había una discusión, sino que Heydrich básicamente señala que es un rol central de las SS llevar adelante esta política y cuáles eran las directrices y que el resto debía acomodarse a esta decisión tomada por Hitler, una vez más, señalamos, en forma oral. Nunca dejó nada escrito, seguramente pensando en que podía llegar a ocurrir quizás la derrota de Alemania, o no sabemos realmente qué era lo que pensaba, digamos, por qué no dejaba nada escrito. A diferencia de otros dictadores contemporáneos, como Mussolini, dejaba todo por escrito, era muy metódico en ese tema, o el mismo Stalin en las reuniones del Politburó se establecían las cifras de las ejecuciones. Esa es la gran diferencia con Hitler, que no le daba importancia a todos los procedimientos burocráticos y dejaba muy librado al azar los detalles. Él simplemente establecía cuáles eran las grandes directrices. En este caso era claro que ante lo que veían que la guerra se iba a prolongar mucho más de lo que originalmente habían pensado, tengamos en cuenta que cuando comienzan la invasión a la Unión Soviética, suponían que en pocos meses iban a ganar. Y llegan a diciembre de 1941 y aún no habían logrado tomar Moscú, tampoco Leningrado, ninguna de las dos grandes capitales. Entonces veían que esto se iba a extender y eso es lo que lo lleva a acelerar la política del exterminio. Ahora, supongo yo que en hora y media, pues aparte de recibir unas instrucciones generales, lo que Heydrich habrá comunicado es que le llegarían instrucciones más detalladas a cada uno de los asistentes a esta reunión, ¿no? Porque ahí mismo no creo que hayan aprobado la construcción de tal campo o cual otro, y en qué condiciones y en qué lugar, ¿no? Claro, ya lo venían, algunos ya estaban en marcha y ya estaba también en marcha el envío de los médicos nazis a la Unión Soviética para instrumentar lo de las cámaras de gas, primero en los camiones y luego en los campos. Pero sí estaba la idea de que había que comenzar a llevar a todos los judíos del continente europeo a los territorios del este, que es donde estaban planificado los campos de exterminio. Sí, a mí me llama la atención también, pero claro, estamos viviendo en ese momento una situación tan singular, creo yo, que en una reunión de este nivel, con la guerra empantanada en cierto término, o por lo menos no tan brillante, de pronto le ponen unas tareas como eliminar a 11 millones de personas. Nadie se planteó de que había cosas más urgentes, incluso desde el punto de vista operativo. Bueno, yo creo que justamente por eso el ejército quedó afuera de esta conferencia, porque hubieran planteado eso. ¿Cómo es que vamos a gastar recursos militares cuando estamos enfrentando al ejército soviético? Estados Unidos iba a ingresar en la guerra. Lo lógico hubiera sido postergar, todo lo que era la Shoah, postergarla para después de la guerra. Y sin embargo, acá tenemos claro que los objetivos ideológicos siempre fueron mucho más importantes que los objetivos militares. Los objetivos militares estaban básicamente establecidos por la ideología nazi, el espacio vital y la pureza racial. Bueno, sorprendente situación y el inicio de
de la Shoah, ya no por balas, sino industrializada, de la que vamos a hablar seguramente y bastante en extensión en próximas entregas. Hasta entonces, otra vez, muchas gracias, Ricardo López Gottig, y volvemos a escucharnos en las edades del totalitarismo. Muchísimas gracias.